también voy a hablar de los nuevos videos que la Mónica Salán, director de la revista Lex Informa, y como siempre transmitiendo desde la plataforma Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Rocío Posada Ramírez, es magistrada presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Magistrada, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, doctor, qué gusto saludarle. En verdad, agradezco mucho este espacio que nos brinda. Muchísimas gracias por esta oportunidad, doctor. Nos agradecemos todos nosotros, magistrada, le agradecemos mucho. Y vamos a hablar del tema, un tema que es la reforma. El tema es el siguiente: reforma en materia de violencia política contra las mujeres de razón de género. Es un tema muy actual. Lo vamos a platicar con usted, usted es la especialista maestra. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias de nueva cuenta y muy buena tarde a todas y todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. El día de hoy, como bien lo dice el doctor René, estamos reunidos de manera virtual para platicar un poco sobre un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos meses, como lo es precisamente la reforma legal federal en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, la que fue publicada el 13 de abril de 2020. Quiero hacer un paréntesis aquí para mencionar que todo lo que comenta en esta charla es a título personal y sin comprometer algún criterio de la institución de la cual formo parte. En primer lugar, quiero señalarles que con esta reforma, México se convierte en el segundo país de Latinoamérica en legislar en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Sin duda, puedo decir que su implementación fortalecerá la protección de los derechos de las mujeres, especialmente los derechos político-electorales. En segundo lugar, también podríamos decir que nuestra democracia ha logrado un triunfo enorme, ya que esta reforma garantiza la participación plena de las mujeres en los asuntos públicos de nuestro país, en un ambiente libre de violencia en su contra, que solo por el hecho de ser mujeres se les generaba. Ahora bien, si me lo permiten, me gustaría hablarles del cuál fue el transitar, el devenir para que esta reforma que hoy se ha materializado, cómo quedó perfeccionada o sustentada en las diferentes leyes. Como sabemos, la violencia política de género tiene dos vertientes, la pública y la privada. Yo les voy a hablar sobre la pública. Les hablaré de la violencia de género o violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Hasta qué año se tipificó en México? ¿Qué tipo de violencia faltó establecer en esta reforma? Y por último, analizaremos concretamente la reforma legal federal en materia de violencia política por razón de género. La violencia de género, desgraciadamente, no se detiene, tanto en lo público como en lo privado, tal como lo estamos viviendo en esta contingencia sanitaria, en donde tenemos estadísticas alarmantes sobre el aumento de la violencia que se ha estado generando. La violencia política por razón de género es un problema al que nos enfrentamos las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres. También se enfrentan las mujeres que incursionan en la vida pública para ejercer plenamente sus derechos. Es por ello que la reforma a 8 leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, entre otras, publicada, como ya lo mencioné, el 13 de abril de 2020, son tan importantes y son motivo de celebración
porque por fin se tipificó la violencia política contra la mujer por razón de género. Pero, ¿qué es la violencia contra la mujer o violencia política? La Convención Belén do Pará, en su artículo primero, establece que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte, la CEDAW la define como una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar y gozar de las libertades en plena igualdad con los hombres. ¿Sí? Hasta este momento la CEDAW, sí, habían ya definido lo que era la violencia de género. Sin embargo, en México, ¿hasta cuándo fue tipificada la violencia de género solamente? Fue hasta el año de 2007 cuando se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En ella se establecieron los tipos de violencia de la que la mujer puede ser objeto, tales como violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica y cualquier otro tipo de violencia análoga. Si se fijan, hasta este momento, 2007 que les hablo, solo estaba establecida la violencia de género o violencia contra la mujer, quedando pendiente la violencia política por razón de género, la violencia de la que yo les voy a comentar y que tiene impacto en la reforma del pasado 13 de abril. Si bien este tipo de violencia no la teníamos contemplada en nuestro marco legal, lo cierto es que nació a partir de normas individualizadas, a partir de la construcción de diversos criterios, tanto de tribunales electorales locales como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta violencia surge a través de la obligación impuesta a los partidos políticos, porque ya los obligaban a postular mujeres a cargo de elección popular, a registrar candidatas de manera alternada, de no registrar a mujeres en distritos perdedores. A partir de las cuotas es como nace la violencia política por razón de género. Es decir, al hacerse presente la competencia de las mujeres en los cargos de elección popular, los partidos políticos y los candidatos hombres empezaron a realizar una serie de circunstancias o de actos para buscar que las mujeres no llegaran a un cargo de elección popular. Estos actos dieron origen a lo que hoy conocemos como violencia política por razón de género. Recordemos un poquito que en el año de 1996, por primera vez a los partidos políticos se les recomendó, solo una recomendación, se les recomendó registrar al menos el 30% de sus candidaturas mujeres, solo se les recomendó. Sin embargo, ya en el 2002, ya se obligó a los partidos políticos a registrar una cuota máxima del 70% para candidatos propietarios de un mismo género. Fue la llamada famosa cuota 70-30. En esta también, ya, a pesar de que ya era una obligación, si no lo hacían los partidos, ya se preveían algunas sanciones por su inobservancia. Ya en el 2007, con la reforma en el 2007, ya se puede hablar de el aumento de esa cuota. Se aumentó al 40% de las candidaturas que fueran registradas de un solo género. Cuota, la también llamada cuota
60-40. Y aquí me gustaría detenerme un poquito para recordarles el caso que conocemos como Antijuanita. Seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen. Es el sub-JDC 12.624 de 2011. Este caso es un parteaguas en la lucha que ha generado las mujeres para ejercer plenamente sus derechos. En este juicio ciudadano, un grupo de mujeres de diversos partidos políticos controvirtieron el acuerdo general del Instituto Federal Electoral en aquel entonces y que ahora conocemos como INE, por el que se establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas que presentaran en aquel entonces los partidos políticos para los diversos cargos de elección popular. Se previó, conforme a la reforma que en ese momento estaba vigente, que las listas de RP se integrarían por segmentos de 5 candidaturas en las que habría 2 candidaturas de géneros distintos de manera alternada. Sin embargo, se dispuso que se debía procurar, escuchen bien, se debía procurar que la fórmula completa se integrara por candidatos del mismo género. Debían de procurar, no era una obligación, era procurar que se registraran, ¿sí? Las fórmulas con candidatos del mismo género. Entonces las actoras señalaban que ese acuerdo que controvertían incumplía con los principios constitucionales de certeza, legalidad, pues ellas estimaban que de cumplirse la recomendación prevista consistente en procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género, las mujeres perderían la posibilidad de ser postuladas como candidatas suplentes en todas las fórmulas en las que el propietario era hombre. En ese sentido, la Sala Superior estimó la obligación de los partidos políticos de procurar la paridad de género en la vida política del país. Ello implicaba que se refleje en el acceso a los cargos de elección popular obtenidos por cada partido político, razón por la cual el hecho de que una misma fórmula esté conformada por candidatos de un mismo género no vulneraba la paridad exigida por la ley. Pues si los candidatos propietarios cumplían la cuota de género exigida, los suplentes también lo harían. Es decir, en caso de presentarse alguna vacante en los propietarios, serían sustituidos por personas del mismo género, con los que se conservaría el equilibrio no solo de las candidaturas, sino también en la ocupación de los cargos respectivos. ¿Qué quiere decir? Que tenían que postular una fórmula, si iba propietario hombre, tenía que ser hombre, y si iba mujer, tenía que ser mujer. ¿Por qué? Porque si ellos registraban en esa fórmula iba por un caballero, ¿sí? O iba por una mujer, mejor dicho, y el suplente era hombre, pues las hacían renunciar para ellos subir al puesto, subir a ejercer el cargo. Entonces la Sala Superior, ella concluyó que se debería garantizar la paridad, la equidad de género y que se reflejara en el ejercicio y desempeño del cargo. Sí, ella dijo, a ver, tenemos que garantizar que las mujeres ejerzan el cargo, no nada más sean postuladas, sino que ejerzan el cargo. Por lo cual, todos los suplentes que integraren ese 40% de las fórmulas de candidatos del mismo género deberían pertenecer al género que sus propietarios. Con este juicio ciudadano, la Sala Superior, como vemos, cerró la puerta a ese recoveco en el diseño de la cuota de género que debían cumplir los partidos políticos para asegurar que aquellas mujeres que luego de llegar a un cargo de elección popular
ya sea por voluntad propia o en acatamiento a lo ordenado por un partido político postulante, ya no pudieran cederle a un hombre. Es decir, ya no pudieran hacerla renunciar para que accediera al cargo o ejerciera el cargo el varón. Esto con el fin de que el cargo de elección en el que hubiera sido electa una mujer fuera desempeñado por otra mujer y así preservar la equidad de género, no solo en la postulación, sino también en la integración de órganos de representación popular. Si se fijan, este fue un criterio relevante, tan es así que se elevó a jurisprudencia con la finalidad de observar la cuota de género y esa se materializara solamente al momento de la postulación. Es decir, que no solo en la postulación, sino también que se materializara al acceso y al desempeño del cargo. Considero que con esta sentencia se permite el empoderamiento de las mujeres en la integración de la Cámara de Diputados en el año 2012. Posteriormente a estas acciones afirmativas que yo les refiero respecto del primero del 70-40, luego del 60-40, en el año 2014 se reformó el artículo 41 constitucional, en donde se estableció precisamente ya el principio de paridad. Dicho artículo no pudo entenderse como una regla de interpretación estricta, sino como un principio de paridad, un principio que debían de cumplir todos los partidos políticos a partir de que se estableció en la Constitución. Si se fijan, toda esta reforma constitucional tuvo un gran paso, tuvo un gran logro, pero dejó atrás un efecto negativo. ¿Y cuál fue ese efecto negativo? Pues fue precisamente la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los partidos políticos empezaron a buscar la manera de evitar que las mujeres llegaran a ejercer el cargo. Todos estos elementos resultaron ser un gran paso en el avance sobre el principio de paridad. Sin embargo, como ya lo mencioné, trajo una consecuencia negativa, el impedimento de que las mujeres llegaran a acceder al cargo, por ende, la violencia política por razón de género. Ello es así porque al haber más mujeres en competencia, empezaron a reaccionar de manera negativa y comenzaron a realizar actos en contra de las mujeres, tales como represalias, obligarlas a renunciar a sus cargos y entre otros actos de los que las mujeres fueron víctimas y que aún a la fecha siguen siendo víctimas. Como por ejemplo, la violencia desde el punto de vista de las campañas electorales, en donde se realizan actos de misoginia en contra de las mujeres. Eso es muy común, eso lo vemos en cada proceso electoral, ¿sí? Si vemos una campaña o en cualquier campaña y si vemos a alguna candidata mujer compitiendo por algún puesto de elección popular, empiezan los ataques. Tan es así que se han emitido varias sentencias en ese sentido, todas con el objeto de preservar, de garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos libre de violencia. Pero, ¿qué pasó durante todo este tiempo, desde 2014 a la fecha? ¿Qué pasó? Porque como ya les dije, en 2007 solo estaba regulada la violencia política de género, ¿sí? Vinieron las cuotas, vino la reforma al artículo 41 en donde se establecía la paridad. ¿Qué pasó? 6 años, estamos hablando de un periodo de 6 años en donde se aterriza ya o se materializa la violencia política por razón de género. Bueno, pues las autoridades electorales jurisdiccionales, a fin de proteger los derechos de las mujeres,
procedieron a realizar interpretaciones. Se establecieron diversas medidas afirmativas a fin de lograr la participación de las mujeres en la vida pública en un plano de igualdad. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, ante la ausencia del legislador sobre la violencia política por razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una jurisprudencia, la 48 de 2016, de rubro violencia política por razón de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de los derechos político-electorales. En esta jurisprudencia se estableció el concepto de violencia política por razón de género. Si se fijan, hasta el 2016, y a través de una jurisprudencia, se estableció un concepto de lo que era la violencia política por razón de género. También dicha jurisprudencia retomó la definición prevista en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Cabe precisar que el protocolo es un referente de actuación ciudadana e interés funcional. En su diseño y reconstrucción participaron autoridades e instituciones involucradas en la detección de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Este protocolo surgió precisamente de la necesidad de contrarrestar esos obstáculos en los que las mujeres se enfrentaban al querer participar en la vida pública, al querer hacer efectivo o al querer ejercer sus derechos político-electorales, así como de su derecho a vivir a una vida libre de violencia. Pero bueno, ¿qué buscaba también este protocolo? Buscaba dar herramientas para identificar la violencia política contra las mujeres. Buscaba evitar daños a las mujeres víctimas de violencia, y a sus familias y a las personas cercanas, porque, como más adelante lo vamos a ver, no nada más las mujeres eran víctimas de violencia, se les presionaba a través de sus familiares, de sus colaboradores, de la gente cercana. Este protocolo sirvió de guía para atender esta violencia a nivel federal, estatal, local y municipal. Sirvió para generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de violencia política contra las mujeres. Pero además este protocolo estableció que la violencia política puede ser simbólica, verbal, patrimonial, sexual, psicológica. El tipo de violencia por razón de género no se tenía en la norma, pero se fue construyendo a través de normas individualizadas, ¿sí?, que dieron origen a las jurisprudencias. Es decir, esa construcción de interpretación de cada caso concreto, cada caso en particular, que tanto tribunales electorales, tanto las salas regionales y la sala superior arribaron a establecer una definición. Esa construcción de interpretaciones lograron llevar a establecer esa definición clara que ya tenemos. Luego, en el 2018, la Sala Superior volvió a emitir una jurisprudencia, fue la 20 de 2018, en la que se establecieron allí, fíjense, se establecieron 5 elementos que configuran y muestran la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Entre ellos, se los voy a leer, ¿sí?, es la omisión, que la omisión se ve en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Que esa violencia sea perpetrada por el Estado, por sus agentes, por sus superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por partidos políticos o representantes de los mismos, incluso por medios de comunicación y sus integrantes, ¿sí?, por un particular o un grupo de personas.
La violencia política puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física o psicológica, que tuviera por objeto el resultado de menoscabar, anular el reconocimiento, el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y se basa obviamente en elementos de género, ¿sí? Elementos que nos llevan a establecer o elementos, aquellas frasecitas que de repente vemos normalizadas, ¿sí? Hasta en broma que a veces se hacen, como por ejemplo, no sabes conducirte en público, tienes que leer, ¿sí? Todas esas frasecitas que podemos leer y que ahora con la perspectiva de género logramos entender que es violencia política que se ejerce en contra de las mujeres. Bueno, pues todos estos elementos los fue construyendo la Sala Superior, ¿sí? Y que ahora fueron retomados con la reforma de 2020. Además, la Sala Superior, a fin de proteger de manera amplia los derechos de las mujeres en política, porque como en algunos casos se los dije, está en peligro tanto su integridad, ¿sí? Física, la integridad física de sus familiares. Tenemos un asunto muy, muy importante de San Luis Potosí, en donde una de las presidentas municipales fue privada de la libertad por amenazada también, por alguno de sus compañeros del cabildo, un regidor. Ella denunció la violencia política por razón de género. En primera instancia, el propio Tribunal Electoral local estableció medidas de reparación, de restitución, ¿sí? Y la Sala Monterrey ordenó la destitución, si no mal recuerdo, en ese asunto, en ese precedente, del propio regidor. Lo sancionó por ejercer violencia, porque se acreditó plenamente la violencia en contra de la presidenta municipal. También, bueno, yo les decía que se establecieron algunas medidas de reparación para ampliar esos derechos, para que ellas pudieran ejercer la violencia, ¿sí? Si pudieran ejercer sus derechos libres de violencia, y emitió una tesis para establecer medidas de protección, señalando que estas se pueden mantener incluso después de haber cumplido algún fallo donde alguna candidata que haya sido objeto de violencia política, que la haya hecho valer o la haya hecho del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales o administrativas a través de una queja o un juicio, pudieran implementarse. Es decir, estas medidas cautelares van más allá, no nada más en el momento o hasta que se resuelve el asunto, sino también hay que ver si cuando el juzgador resuelve, si es necesario cuando una determina que se acredita esa violencia, y si aún uno ve, el juzgador observa que corre en riesgo aún la vida, pueden continuar esas medidas cautelares. Entonces, como vemos, de acuerdo a este análisis, incluso tenemos varios precedentes en donde se establece de manera muy puntual de cuáles son o cómo se han llevado a cabo la violencia política por razón de género. Les voy a mencionar algunos ejemplos de violencia política por las cuales han pasado, que han sido víctimas las mujeres. Bueno, pues ya tenemos el de la simulación de candidaturas a que renuncien, ¿sí? Simular a las candidatas que renuncien a sus cargos para que accedan los suplentes varones. El caso de las antijuanitas, ¿sí? Tenemos el uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Recordemos que dentro de las prerrogativas que les son otorgadas a los partidos políticos, ellos están obligados a destinar un porcentaje para capacitar a las mujeres. Sin embargo, no lo hacen.
A la fecha aún tenemos algunos precedentes que no lo hacen, ¿sí? Ese es un tipo de violencia también. Tenemos, bueno, ya les hablaba de amenazas a las mujeres que han sido electas, como el caso de la alcaldesa de Chanal, Chiapas, cuando en julio de 2015 se intentó impedir que le entregaran su constancia de mayoría como candidata ganadora. Tenemos también la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo a un estudio realizado por el INE, los spots de radio y televisión transmitidos por los partidos políticos mostraron el doble de candidatos que candidatas durante las campañas electorales de 2015, es decir, se les dio más difusión a los candidatos caballeros que a las mujeres. La que sígale, por favor. Tenemos otro precedente, el de la obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos. Aquí tenemos el caso de la elección de concejales municipales en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, celebrada de acuerdo al sistema normativo interno de dicha comunidad indígena, en la elección para el periodo 2014-2016, en donde no se permitió la postulación de mujeres en las ternas correspondientes a la presidencia municipal y la sindicatura, por lo que la Sala Superior anuló la elección al afectarse el principio constitucional de participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Este precedente es el Subreg 16 de 2014. Si se fijan, ya hubo una nulidad de una elección precisamente porque se generó violencia política por razón de género. Aún en la reforma, más adelante lo vamos a ver, pero en esta reforma no se contempló. Tengo entendido que Veracruz es el único estado que sí establece en su ley de medios la nulidad de la elección por violencia política por razón de género. Tenemos también otro caso de la elección de concejales del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, que tuvo lugar en 2011 en la comunidad de Emiliano Zapata de dicho municipio, en donde varios hombres intentaron linchar a la tesorera de esa agencia, bajo el argumento de que en ese lugar mandaban los hombres. Si se fijan, mandaban los hombres, ¿sí? A lo que yo me refería hace rato, ¿sí? De visualizar, de ver, de juzgar, de entreleer esos mensajes, esas frases que nos dicen que a lo mejor nosotros ya de manera inconsciente o normalizada permitimos que se lleven a cabo, que se digan. Allí un supuesto profesor ordenó encarcelar en una mazmorra a la funcionaria municipal pronunciando estas palabras: esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres. ¿Cómo nos van a gobernar esas pinches viejas? Junto con otras dos mujeres. La mujer violentada encabezaba el gobierno de esa agencia municipal. Una mujer pidió permiso, se le concedieron, participó en el proceso de elección de autoridades de la agencia municipal Emiliano Zapata y ganó. Este es un precedente de la Sala Superior en donde tuvo por acreditada esa violencia de género. Si se fijan, la violencia de género ha sido reiterada, ha sido un largo devenir para que al final se aterrizara en lo que es ahora una definición clara. Vamos a continuar. Voy a dejarles estas diapositivas en donde podemos observar un sinfín de precedentes, ¿sí? De precedentes de la Sala Superior, tribunales locales y salas regionales,
a efecto de no perder un poquito más de tiempo, se los vamos a dejar, doctor, para que usted pueda compartirlos con el público. Y ahora sí vamos a entrar en lo que es la reforma político-electoral de 2020. De acuerdo a toda esta parte que les he venido platicando y que creí importante comentarles, la violencia política contra las mujeres por razón de género se debió a la construcción de esas normas individualizadas que crearon jurisprudencia y que a la fecha ya se ven ahora sí reflejadas y materializadas de acuerdo a la violencia política por razón de género aprobada por los legisladores federales el 13 de abril de 2020. En ella, como yo les mencioné hace un rato, se modificaron 8 leyes, 6 generales y 2 orgánicas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero, ¿qué se estableció? ¿Qué se reformó? ¿O qué hay que destacar en esta reforma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Lo primero que debemos resaltar es que en esta reforma se estableció por primera vez una definición muy amplia sobre la violencia política de género, entendida como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género. Con la jurisprudencia solo teníamos que era toda acción u omisión, y ahora ya incluimos a la tolerancia, porque también podemos cometer, ¿sí?, violencia a través de tolerar actos que generen violencia. En esta conceptualización se establece que la violencia puede darse, como ya se los mencioné, tanto en el ámbito público como en el privado, lo cual es muy acertado, ya que la violencia en contra de las mujeres está presente en cualquier esfera social. Además, en la definición legal se dice que esa acción u omisión tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar, ¿sí?, el ejercicio pleno o efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, como por ejemplo algún aspirante a candidatura para algún cargo de elección popular y que su partido le niegue la documentación para poder registrarte. Este es un ejemplo de este tipo de violencia. Otro elemento es el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. Esto es cuando una funcionaria electa por el voto popular se le nieguen los recursos materiales y humanos para desempeñar el cargo. Más adelante les voy a poner un ejemplo de un asunto muy relevante que resolvió este tribunal. El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones. En esta, bueno, ¿qué podemos decir? Que se genera la violencia cuando no se les permita ser partícipes en cualquier decisión pública o conforme a sus atribuciones, que no se les deje participar en la toma de decisiones de acuerdo a sus facultades y atribuciones. La libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Entonces, al mismo tiempo, en esta reforma se especifica que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de ser mujer,
y que le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. ¿Sí? Eso fue en un primer momento lo que se estableció en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo concretamente 20 bis. Y en su último párrafo se estableció quiénes son los sujetos que pueden cometer este tipo de violencias. Y son, igual se retomaron los que ya veíamos en la jurisprudencia, se retomó los agentes estatales, superiores jerárquicos, los colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas. Porque también déjenme decirles, ¿sí? También una mujer, también podemos cometer violencia política en contra de otra mujer, ¿sí? No nada más es exclusiva de hombres, también de mujeres, ¿sí? Que cometan violencia política por razón de género. Los medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. En esa definición, esta definición abarca todos los actos de violencia, ya sea de acción, de omisión, de tolerancia, pero lo importante y que quiero resaltar aquí es que estas líneas legales sean aplicadas por las y los juzgadores en un sentido protector hacia las mujeres, con el único fin de erradicar de nuestra realidad la violencia política contra las mujeres por razón de género. Un aspecto de gran relevancia que se puede advertir de esta reforma es que se estableció un catálogo de 21 conductas que pueden generar violencia política por razón de género. Por citarles algunas, son que se divulguen imágenes, mensajes, información privada de alguna candidata, algún funcionario, o alguna candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Otra de ellas es amenazar, intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradoras con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fueron electas. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica, patrimonial contra una mujer en ejercicios de sus derechos políticos. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. Entonces hay que señalar que este catálogo previsto en esta reforma, en esta normatividad, no implica que solo esas conductas puedan generar violencia política, sino que cualquier otras formas análogas que lesionen o que sean susceptibles de dañar la integridad, la dignidad o la libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político o público, de poder de decisión, ¿sí? Y que afecte sus derechos político-electorales, como lo prevé la última fracción de ese artículo que les comento. También en esta reforma, a esta ley, se estableció que el Tribunal Electoral, el INE, los institutos electorales locales o ahora conocidos soples y los tribunales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección que establezcan las leyes, ¿sí? Esto fue lo referente a las modificaciones que se establecieron en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, ¿qué se estableció? ¿Qué se reformó en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Bueno, se retomó
¿sí? La definición amplia de lo que es la violencia política por razón de género. Se estableció allí, ojo, muy importante, yo les decía hace rato que la violencia política se incrementaba en proceso electoral, y eso es muy cierto y lo tenemos comprobado. Siempre en proceso electoral incrementa esta violencia. Sin embargo, el legislador, y aquí lo estableció, que la violencia puede darse dentro y fuera de proceso electoral, que en todo momento los sujetos considerados como responsables pueden ser sancionados, lo cual tiene sentido, ya que los actos de acción, omisión o tolerancia que generen violencia política pueden darse no solo en proceso electoral, ¿sí? Aumentan en procesos electorales, pero también se dan durante el periodo de interproceso. Nosotros, el asunto que les voy a comentar se dio en periodo de interproceso. También se destacan las vías a través de las cuales las ciudadanas pueden acudir ante las instancias administrativas y jurisdiccionales con el fin de que el Estado proteja, impida y restituya los derechos violados a causa de esos actos de violencia y sobre todo que se sancione a los sujetos responsables. ¿Cuáles son esas dos vías? Tenemos una primer vía que es el procedimiento especial sancionador, a través del cual se da cauce a las quejas o denuncias que se presenten ante la autoridad administrativa electoral por actos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Aquí hay que destacar o advertir que en algunas legislaciones electorales está previsto que lo sustancie y resuelva el propio Instituto Electoral local, y en otras lo sustancia la autoridad administrativa electoral y lo resuelve la autoridad jurisdiccional electoral. Recordemos un poquito que en la reforma de 2014, ¿sí?, se estableció un procedimiento especial sancionador y que tenían dos vías. Una, ¿sí?, que era que le correspondía a los institutos locales sustanciarlas, investigar esas conductas, y ya una vez investigado se remite a los tribunales electorales locales para que dicten la resolución de acuerdo a las pruebas, a la investigación que realizó el Instituto Electoral. Ahora también tenemos una segunda vía, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y esta es una reforma que se estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Cuándo se puede accionar el juicio ciudadano? Pues cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política prevista en la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero que se obstruya el ejercicio del cargo. Es decir, ¿sí?, que en el ámbito federal está previsto. Sin embargo, como no se han reformado algunas, hicieron algunas adecuaciones, entre ellas Zacatecas, ¿sí?, la hicieron por un mandato de este tribunal, se ordenó realizar esa homologación de la reforma legal federal a la local, y se estableció allí que a través del juicio ciudadano se podía denunciar o hacer valer la violencia política siempre y cuando tenga que se denuncie la obstaculización del ejercicio del cargo. Existen casos concretos que a partir de la interpretación de la norma en materia de violencia política se ha determinado que las infracciones de esta índole pueden ser analizadas por la autoridad jurisdiccional electoral cuando los actos estén vinculados con violación al derecho político electoral de ser votado en su vertiente de desempeño del cargo. Aquí es donde les voy a hablar del asunto que les comentaba hace un rato en cuanto a violencia política por razón de género. El Tribunal Electoral
del cual formo parte, resolvió un juicio ciudadano a principios de septiembre del año pasado, en donde una de las regidoras, perdón, la síndica municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, denunciaba diversos actos, ¿sí?, que le obstruían el ejercicio del cargo. Lo denunciaba al presidente municipal y a diversos regidores porque le obstruían el cargo, ¿sí? Fueron diversas acciones que le fueron generando violencia política por razón de género. Ella presenta un juicio ciudadano ante este tribunal y como teníamos esa reforma legal federal en donde también, sí, se estableció, como se los expliqué, cuando se denuncia la obstaculización del cargo, a través del juicio ciudadano podemos estudiar la violencia de género. Entonces, el tribunal del cual formó parte adoptó este criterio y fue avalado por las instancias federales al sostenerse que la autoridad jurisdiccional local puede conocer de la infracción de violencia política por razón de género cuando derive de actos que vulneren un derecho político electoral. A ella se le estaba impidiendo el ejercicio del cargo a través de diversas acciones, entre ellas se aprobó un acuerdo del Cabildo mediante el cual se le quitaban facultades que la ley le otorgaba, ¿sí? Facultades que a ella le otorgaba la ley para ejercer el cargo por el cual fue ella electa. Este asunto, si gustan, quien que sea de su interés, lo puede localizar en nuestra página y es el expediente Triges JDC 4 y 5 de 2020. Entonces tenemos dos vías. Dijimos procedimiento especial sancionador y juicio ciudadano. Procedimiento especial sancionador cuando denuncies actos de violencia política, te quejes o presentes una queja por violencia política. Juicio ciudadano cuando alegues que se te está vulnerando tu derecho a ejercer un cargo. Luego también se prevén las medidas cautelares, ¿sí? Esta reforma también es muy importante en ese sentido porque tenemos que detener esa violencia. Si advertimos que hay violencia, ¿sí?, se tiene que detener. Y bueno, ¿cuáles son? Realizar el análisis de riesgo y un plan de seguridad, como por ejemplo en este asunto que les comento que resolvió este tribunal, dictamos medidas cautelares porque determinamos de una simple lectura y bajo la apariencia del buen derecho, que se estaba obstaculizando el ejercicio del cargo. Por tanto, se procedió a dictar esas medidas para que se detuviera esa conducta que se estaba generando en contra de la actora. Reiterar la campaña violenta contra las mujeres haciendo pública las razones, ¿sí?, cuando emitimos las medidas cautelares. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión y suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora. Esto es, si un candidato a un puesto de elección popular comete violencia política de manera reiterada, se pueden suspender sus prerrogativas, ¿sí? Se le pueden suspender sus prerrogativas. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o lo que ella solicite. De igual manera, en esta reforma se establecieron medidas de reparación, tema de gran trascendencia también. Con estas medidas se trata de reparar el daño que se le causa a la víctima, como por ejemplo, se puede condenar a la indemnización, a la restitución inmediata en el cargo, a la que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, a pedir una disculpa pública.
y a las medidas de no repetición. En sí, estas fueron las reformas que previeron tanto la Ley General a una vida libre de violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, ¿sí? Esas fueron las reformas que se aterrizaron en esas leyes. Ahora, ¿qué se estableció en la Ley General de Delitos Electorales? Bueno, se consideró también ya como un delito la violencia política por razón de género. Y en esta se establecieron 24 conductas que pudieran configurar el delito de violencia política. Y también les voy a mencionar algunos ejemplos de estas 24 conductas, como por ejemplo, cuando se ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley en contra de una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o el desempeño de su cargo. Se restrinja el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Se amenace o se intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su denuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. En esta reforma se establecieron penas que van de 1 año a 6 años de prisión, esto dependiendo de la conducta. También se establecieron multas que van de 50 a 300 cuotas, dependiendo también de la conducta que se ejecute y que se acredite. En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se contempló crear la Base Estadística Nacional de la Violencia Política contra las mujeres por razón de género y se previó que se podrán crear comisiones especiales de carácter temporal para colaborar con las investigaciones de la violencia política por razón de género. En la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableció que este debería de estar integrado con estricto apego al principio de paridad. En la actualidad, ¿sí?, tenemos 7 magistraturas, ¿sí? Solo 2 son ocupadas por mujeres. Entonces, con esta previsión o con esta reforma a esa ley orgánica, se está contemplando que deberá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá estar integrada de manera paritaria. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció o se prevé que incurrirá en abuso de sus funciones la persona servidora o servidor público cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. Doctor, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Como se observa, tenemos un marco jurídico amplio, sólido, fuerte y contundente con el fin de erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Sí? Sin embargo, hay mucho todavía por hacer, porque aun y cuando esté tipificada la violencia, ¿sí?, lo cual es un logro, es un verdadero logro, se tuvo un camino muy largo para llegar a este momento en donde se identificara plenamente la violencia política por razón de género. Pero nos vamos a enfrentar a otras circunstancias, a otro tipo de violencia, ¿sí? Vamos a enfrentarnos y va a ser uno de los retos importantes en este proceso electoral para las autoridades administrativas electorales, ahora ya en pleno proceso. Y es la violencia digital. Tema complicado porque no hay regulación, no hay una debida regulación sobre este tema, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos deja esta reforma? Nos deja que la violencia política es un problema cultural que daña la democracia representativa y sobre todo atenta contra los derechos de las mujeres como autoridades
que atenta contra los derechos de las mujeres. Pero ¿qué más ahora, qué nos deja como autoridades jurisdiccionales? Nos deja una definición muy clara, que no se preste a interpretaciones, que la mujer conozca cuándo está siendo objeto de violencia política y que lo denuncie, ¿sí? Nos establece diversos supuestos y hasta dónde nosotros podemos actuar conforme a lo previsto, a lo que está previsto en la ley. Sin embargo, no hay que perder de vista que como autoridades jurisdiccionales, de acuerdo a la facultad de interpretación que tenemos, pueden extenderse más allá de esos supuestos que están establecidos en la ley. Con esa facultad que tenemos de ampliar, de garantizar, de velar porque las mujeres que accedan o que contiendan en un proceso electoral lo hagan libre de violencia. Es decir, que el hecho de que tengamos 21 supuestos no implica que nosotros como autoridades jurisdiccionales nos tengamos que ceñir a esas 21 conductas. Pues recordemos que una de nuestras facultades es realizar la interpretación que maximice esos derechos. Pues puede suceder que durante un proceso electoral surja un caso que no esté previsto dentro de esos 21 supuestos y sea claramente vislumbrado como violencia política por razón de género. Entonces, la autoridad jurisdiccional puede acoger ese caso y realizar un análisis interpretativo y en su caso pudiera determinar y configurarlo dentro de la violencia política por razón de género. Es decir, si bien se establece un marco jurídico muy amplio, eso no significa que no pueda realizarse algún estudio de otro supuesto que no esté previsto. Prácticamente lo que se tiene o lo que el legislador plasmó en esta reforma son situaciones ordinarias y extraordinarias. Y en un proceso electoral nos podemos enfrentar a este tipo de casos extraordinarios, ¿sí?, que no están previstos, ¿sí?, pero que sí denoten o puedan denotar violencia política. Se tuvo que hacer una interpretación en casos concretos para ir elaborando una definición concreta y que hasta ahora ha quedado debidamente plasmada en nuestra norma. Esta reforma vinculada a la materia electoral establece de manera muy clara y puntual las sanciones específicas y medidas de reparación integral. Así tenemos un marco jurídico con supuestos y sanciones a fin de inhibir conductas de esta índole. De igual manera, estas reformas dotan de herramientas jurídicas a todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, que permitan de manera más amplia proteger la esfera de derechos de las mujeres, disipar conductas, actos y acciones que atenten contra las mujeres. Entonces, si se fijan, todo esto que les he comentado, sí, hemos tenido una evolución amplia a través de las interpretaciones de normas individualizadas para llegar a lo que hoy gozamos, de una norma fuerte, sustantiva, ¿sí?, armonizada ya, ¿sí?, y de la que tanto se había anhelado por parte de las mujeres, que se tipificara la violencia política por razón de género. Sin embargo, eso no ha sido suficiente, ya que las propias autoridades jurisdiccionales, electorales y administrativas continúan generando criterios y herramientas jurídicas que permiten inhibir este tipo de violencia, como lo es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género y, por supuesto, replicado en todas las entidades federativas. Si se fijan, ya teníamos la definición, la reforma fue en el 13 de abril del año pasado, ¿sí? Y a finales de este año, la Sala Superior estaba ordenando la creación de ese padrón que tiene por objeto, aparte de inhibir, exponer a la luz pública
a las personas que han sido sancionadas por cometer violencia en contra de las mujeres y que en un momento dado esa información puede ser utilizada previo al registro de las candidaturas. En esos lineamientos se establecen faltas leves, faltas ordinarias, faltas especiales y la reincidencia, y se establece, ¿sí?, los años, ¿sí? Por ejemplo, si se acredita la violencia y se acredita la violencia y se sitúa que la conducta es leve, se le impondrá o se ordenará el registro hasta por 3 años en ese padrón. Si es ordinaria, hasta por 4 años. Si es especial, hasta por 5 años. Y si es reincidente, se registrará en el padrón y durará hasta 6 años. Finalmente, es necesario mencionar que la reforma por sí sola no será suficiente para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género. Será necesaria la participación activa tanto de actores políticos como de autoridades electorales. Para ello, existen muchos retos a los que nos vamos a enfrentar, y el primer reto que yo visualizo es para los partidos políticos, porque ellos tendrán que garantizar que sus candidatas participen de manera plena y libre de violencia. Están obligados a hacerlo, porque incluso también ellos ya en sus normas internas ya tienen procedimientos que pueden hacer sus militantes, sus simpatizantes mujeres, cuando sean objetos de violencia política por razón de género. El segundo reto lo visualizo para las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Estos retos, bueno, los puedo advertir en el caso concreto. ¿Cuándo se puede conocer el asunto vía juicio ciudadano o mediante un procedimiento especial sancionador? Otro de los retos que va a ser muy, muy importante para nosotros es hacer frente a la violencia digital ante la carencia de una normatividad específica. Este reto nos va a enfrentar, ya nos estamos enfrentando a este reto, las autoridades jurisdiccionales en este proceso electoral tan avanzado. Recordemos que la violencia siempre va, o cualquier conducta siempre va, o siempre se busca las maneras para incrementar o para darle la vuelta, y se buscan las maneras para cometer esas violencias. Otra de los retos es dictar las medidas cautelares de forma inmediata. En cuanto uno advierta alguna conducta que le pueda generar, se tienen que tomar esas medidas. El cumplimiento de las medidas cautelares y medidas de reparación ante la resistencia de los sujetos responsables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dictamos medidas cautelares, pero ¿sí?, se resisten los sujetos responsables a acatarlas. Entonces tenemos que hacer que se cumplan esas medidas. Como juzgadoras y juzgadores debemos asumir un compromiso de juzgar con perspectiva de género, como lo menciona la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien admiro y respeto, la magistrada Gabriela Villafuerte. Ella nos dice siempre en cada curso que tenemos que cuando tengamos un asunto de nuestra competencia, debemos de ponernos las gafas de violeta, debemos creerles a las mujeres, porque la violencia está tan normalizada que con una simple frase se nos puede generar esa violencia política. ¿Sí? Otro de los retos es capacitar intensamente a las funcionarias, a los funcionarios, para sensibilizarlos y poder hacer frente a los asuntos que se presenten en materia de violencia política contra las mujeres. ¿Sí? Entonces, si se fijan, les he dado un panorama amplio de cómo las acciones afirmativas a fin, ¿sí?, de garantizar el acceso de las mujeres, ¿sí?, ha generado esta violencia
política contra las mujeres y que hoy se ha materializado en la reforma electoral del pasado 13 de abril. Entonces, doctor, yo me quedo con esto, le agradezco y estoy a la orden. Nosotros los hombres caballeros traemos la oportunidad de reflexionar qué estamos haciendo, qué está pasando. Y lo comentabas, la reforma no es todo, tenemos que exigir. Pero también me surge una duda, magistrada. ¿Qué sanción hay para el partido que no cumpla con esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres? ¿Qué sanciones hay para los partidos? Bueno, dependiendo, ¿sí? Se los comentaba, les pueden ser suspendidas sus prerrogativas, ¿sí? Los partidos ya, la mayoría, si no mal recuerdo, ya atendieron, ya reformaron sus normativas y ya implementaron un procedimiento para conocer, ¿sí?, de quejas o denuncias que sufran sus propias militantes, sus propias simpatizantes. Entonces ellos ya tienen previsto un mecanismo para hacer frente a este tipo de violencia. Por eso yo les decía que uno de los primeros retos que yo veía en esta es para ellos, en donde ellos deben de garantizar que sus candidatas, ¿sí?, lleguen o ejerzan, ¿sí?, o que contiendan en un proceso electoral libre de violencia. El otro duda que a mí me surge en lo personal es cómo funciona el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Ese registro sancionador, ¿cómo funciona? Sí. A ver, los institutos locales, ¿sí? Y una vez que queda firme que, por ejemplo, el Tribunal Electoral, en el asunto que les comenté, que resolvió este tribunal, en este asunto no se ordenó el registro en ese padrón, porque resolvimos días previos a que se emitieran esos lineamientos. Si en ese caso ya hubieran estado el padrón y nosotros hubiéramos determinado, como lo hicimos, que se acreditaba, le hubiéramos ordenado al Instituto Electoral Local de Zacatecas se registrara, pero estábamos obligados a calificar la gravedad. Yo les decía que puede ser leve, 3 años, puede ser especial 5 años, ¿sí?, ordinaria o reincidencia hasta 6 años. Entonces el tribunal lo que va a hacer es determinar la gravedad y ordenarle al instituto, pero una vez que quedó firme esa sentencia, ¿sí? Si un tribunal local lo determina, ¿sí?, tiene que ordenar el registro, pero hasta que está firme esa sentencia, ¿sí?, que ya no hay otro recurso mediante el cual se pueda hacer valer, ¿sí?, es cuando se va a registrar a el sujeto sancionado por violencia política. Deme un segundito porque parece ser que hay un problema del audio y ya se resolvió. Ya me comenta que ya se resolvió. Magistrada, los agresores que han sido denunciados en esta violencia política contra las mujeres, ¿pueden contender? Eso es dependiendo del caso en concreto. Tenemos algunos precedentes de la Sala Superior que sí han ordenado, ¿sí?, que cuando se cometa violencia política por razón de género, ¿sí?, sí puede estar en entredicho su modo honesto de vivir. Sí lo ha dicho la Sala Superior y les ha negado el registro. Sin embargo, el solo hecho de haber cometido violencia política no quiere decir que ya sea un sujeto que no cuente con un modo honesto de vivir. Se tiene que analizar el caso en concreto. Ya una vez que se presente ante la autoridad jurisdiccional un asunto de esta naturaleza, la autoridad jurisdiccional determinará si en efecto
cuenta o no con el modo honesto de vivir ese sujeto que ha sido sancionado por violencia política por razón de género. ¿Cómo podemos intervenir la ciudadanía, magistrada? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Híjole. Perdón, no lo escuché. La ciudadanía, nosotros los ciudadanos. ¿Ya me escucha? ¿Cómo podemos intervenir? Sí. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar esta forma de conducirnos, ¿sí? Cambiar. Yo creo que la violencia es cuestión también de cultura, ¿sí? Yo creo que si empezamos a cambiar nuestra conducta desde nuestro entorno familiar, lo podemos replicar a nuestro entorno social. Yo creo que la sociedad, como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que hacer para tenemos que comprometernos para respetar los derechos de todas y todos, ¿sí? Que nos veamos en un plano igualitario, ¿sí? Que seamos garantes, que seamos comprometidos y que respetemos los derechos de nuestros pares, que nos veamos en ese plano igualitario, de personas, de sujetos de derechos, que gozamos de los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Mire, hay una duda de un seguidor, una pregunta, magistrada. Ernesto Jiménez Santiago le pregunta, una duda, ¿qué es la paridad de género vertical y horizontal? La paridad de género. Bueno, tenemos ciertos cargos, por ejemplo, ayuntamientos, ¿sí? Tienen que estar de manera paritaria, de manera, ¿cómo se los puedo explicar? Vertical, así, lineal, exactamente, lineal, ¿sí? Sí, es lo que tenemos que garantizar y eso es uno de nuestras obligaciones, porque incluso los institutos electorales están obligados cuando se generan los registros por parte de los partidos políticos, ¿sí? Los institutos electorales están obligados a verificar que los partidos políticos cumplan con esa paridad, tanto vertical como horizontal, ¿sí? Es un primer filtro que hacen. Posteriormente, bueno, ya si no están de acuerdo los partidos o los actores o que no se cumplen, pues ya se promueven los juicios y resuelven los tribunales electorales. Hay una misma duda que tiene la señorita, dice, permítame, la misma duda tiene, ¿qué es la paridad de género? Habla de lo mismo, paridad de género horizontal y vertical. Paridad de género, ¿sí? Que tiene que estar integrado de manera paritaria. A ver, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿sí? Que tiene, se me ocurre, que está integrado por 16 que integran el cabildo, ¿sí? Tiene que estar integrada de manera paritaria, 8 y 8. 8 hombres y 8 mujeres. Paridad de género. Bien lo comentaba, magistrada, 70, 40, 50, 50. Exactamente, 50-50. La reforma del 6 de junio del año pasado, ¿sí? Ya estableció esa obligación para que todos los órganos, todas las instituciones estén integradas de manera paritaria, ¿sí? Si, por ejemplo, por ejemplo, es el tribunal al cual yo pertenezco, ¿sí? Está integrado por 5, ¿sí? Tiene que, bueno, aquí también entra la alternancia, ¿sí? Tiene que estar integrado de manera paritaria. Cuando son 5, pues obviamente son números impares, ¿sí? Pero ahí entra la alternancia. Primero pueden ser integrados, como estaba anteriormente, en el anterior pleno, eran 3 hombres y 2 mujeres. Ahora, con la nueva integración, fue de manera alternada. Ahora ya somos 3 mujeres y son 2 caballeros. Le comenta Ernesto Jiménez que de acuerdo.
De acuerdo, magistrada, muchísimas gracias. Ahora sí ya le entendimos. Magistrada, ¿tiene algunos comentarios? La jueza licenciada Norma Martínez le comenta: excelente manejo del tema, mi reconocimiento a la ponente y agradecimiento a la revista Lex Informa por hacer posible la divulgación de estos temas. La jueza Eva María Zarza le dice: es un gusto escucharla, excelente ponencia, saludos estimada magistrada presidenta, y le envía un abrazo. Fernando le envía, dice: excelente tema, muchas gracias por compartir. Sayuri dice: gracias, excelente ponencia maestra. Ernesto Jiménez: excelente ponencia, un cordial saludo a la magistrada. Lisek Soriano dice: gracias, excelente ponencia, felicidades magistrada. Ernesto Jiménez: de acuerdo, gracias a la magistrada, saludos. Le envían muchos saludos. Holly desde Cancún. Luis Hernán le envía saludos desde Toluca, Estado de México. Julio César Mejía desde Hidalgo. Isabela le dice: saludos desde Tlaxcala, magistrada presidenta. Lic Rocío Posada le envía saludos. Martín Olivera Cristiano envía saludos a mi persona, muchísimas gracias. Zenaida desde Iguala Guerrero. Sandra Licea desde Zacatecas. Carlos Hernández Díaz le envía un saludo. Magistrada, yo quedé, créame, aprendí hoy mucho más del tema, creía que lo sabía, pero hoy usted ya me acaba de dar una clase que me gustaría invitarla más adelante, si usted gusta, magistrada, a ampliar más este tema. ¿Cómo sería la denuncia? ¿Cómo es el juicio? ¿Qué tenemos que hacer? Mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Siento que hay una violencia en mi persona, violencia política contra mí. ¿Qué debo de hacer inmediatamente? ¿A dónde voy a recurrir? O si lo quiere contestar de una vez, me gustaría. Por supuesto, doctor. Mire, pero claro, con todo gusto, en una segunda charla, yo encantada de estar con ustedes, pero sí me gustaría aportar un poquito para esas dudas sí que se tienen. A ver, ¿qué puede hacer una mujer que siente que está siendo objeto de violencia? ¿Sí? ¿Qué ha hecho el Tribunal Electoral de Zacatecas, por ejemplo, a través del Observatorio de Participación Política a nivel estatal, en donde estamos integrados el Instituto Electoral, la Secretaría de la Mujer y obviamente el Tribunal Electoral? En la página del observatorio, allí van a poder encontrar ya los formatos de una queja que se puede presentar ante el Instituto Electoral o de un juicio ciudadano que se puede presentar ante este tribunal, ¿sí? Es presentar una queja ante el IES, aquí Zacatecas, o un juicio ciudadano ante el tribunal local. Debe de reunir ciertos requisitos, obviamente, nombre de la persona que está siendo violentada, en contra de quién, ¿sí? ¿Quién es el sujeto que está cometiendo violencia? ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que le está atribuyendo? Y una narración sucinta, una narración concreta de los hechos que desde su concepto le generan violencia política por razón de género. Quien esté interesada o interesado y que crea que está siendo objeto de violencia política por razón de género, puede entrar a la página del Observatorio de Participación Política de Zacatecas y allí puede descargar esos formatos para que pueda elaborar su queja o su denuncia. Pero con gusto, doctor, en una segunda plática lo podemos hacer de manera muy, muy detallada. Muy bien, todavía le mandan algunos saludos. Isamar Nájera le manda, dice: excelente ponencia, magistrada, muchas gracias. Moicar, excelente ponencia, magistrada, un abrazo caluroso. Raquel Tautle, felicidades por compartir sus conocimientos y una excelente ponencia. ¿Algo más que quiera agregar, magistrada? Pues agradecerles a usted, doctor, por este espacio. Solo quiero reiterarles a las mujeres que cuando sientan que se le están vulnerando sus derechos, que confíen en las instituciones, que confíen en el Tribunal Electoral de Zacatecas, en donde tienen un aliado que va a velar por garantizar sus derechos político-electorales.
Y nuevamente le agradezco mi reconocimiento, felicitarle porque es una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Me pongo en contacto con usted porque vamos a la parte 2. Por supuesto. Claro que sí, hasta la próxima. Saludos Gracias. a todos. Muchas